Hola, buen día. ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Es lamentable que por los hechos pues que han estado aconteciendo en nuestra escuela aún no podamos trabajar aún realmente en nuestras aulas, en nuestra escuela. Pero bueno, me parece una excelente idea esto que estamos manejando, que es dar la clase de forma virtual y poder trabajar con ustedes. Obviamente, como ustedes lo saben perfectamente, pues yo prefiero más el aula, se me hace mucho más práctica, considero que el acercamiento es diferente. Y pues el poder interactuar con ustedes, con este buen grupo que he tenido el gran gusto y placer de intervenir y compartir con ustedes tantas veces el aula. Pero bueno, este será un nuevo estilo y como siempre a sus órdenes, y me presento. Está dirigida esta clase a la licenciatura en Derecho, la generación 10A, Tláhuac, de los días sábados. La materia que vamos a trabajar es juicios orales. Ustedes saben perfectamente la manera en la cual yo califico, sin embargo, para efectos, me gustaría mencionarlo. El 3.3% de la calificación será precisamente por la asistencia, por la participación y por las actividades que realizaremos dentro del aula, en la cual ustedes obviamente pues tienen la obligación de entregar. Como siempre lo he mencionado, pues no entiendo mucho por qué tendría que darles una calificación por su asistencia cuando es su obligación. Sin embargo, lo vamos a respetar. 3.3% de la calificación por el efecto de la lectura de un libro que se va a realizar y que me van a entregar ustedes en la penúltima clase que tengamos. Ese libro es Diálogos desde el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Este libro nos va a dar todos los orígenes, nos va a dar toda la relevancia que tiene la conformación del Estado, pero sobre todo parte del por qué el Estado debe de ser quien nos aporte, quien nos ayude en lo relativo a la conformación de la sociedad y en lo relativo también a que esa sociedad funcione de manera adecuada. Recordemos también lo mencionado en algún momento en el libro de cuando hablamos de política social, la relación que existe entre el Estado, lo recuerdo en un momento más, el nombre del libro, la relación que existe entre el Estado, en donde nos maneja precisamente el contrato social. En este libro del contrato social nos damos cuenta que la política social nos permite exigirle al Estado que en su comportamiento quizá paternalista para con nosotros los gobernados, creen diferentes sistemas, diferentes programas, diferentes opciones para que nosotros como sociedad pues podamos funcionar de manera adecuada. Tanto el contrato social como lo que es el libro de Montesquieu, Maquiavelo y Montesquieu, pues nos vamos a poder dar cuenta de que ese Estado, con la finalidad de hacer que nosotros como sociedad funcionemos de la mejor manera, pues crea diferentes opciones. Y uno de ellos precisamente son los juicios orales, con los cuales se pretende que sea mucho más rápido el proceso penal, que se antepone que en este momento no existen culpables, sino presuntos responsables, presuntos culpables de un actuar delictivo, y juicios orales nos va a permitir, pues por medio de un proceso que conoceremos en su momento, darle celeridad a esto. ¿Qué se busca? Bueno, al margen de la celeridad se busca que
todas las instituciones que intervienen directamente, iniciando con el Ministerio Público, actúen de manera y de forma adecuada, de forma indicada. ¿A qué me refiero con ello? Dejar a un lado la corrupción. Intentar que realmente nuestro sistema sea limpio, sea transparente y que podamos recuperar esa confianza en nuestro país, en nuestro Estado, en nuestras autoridades. Circunstancia que debo reconocer un tanto complicada y difícil, sin embargo, no podemos dejarlo a un lado, en virtud de que sí podemos creer todavía en el actuar adecuado de nuestros gobernantes, en el actuar adecuado de nuestros jueces, de nuestras autoridades que intervienen directamente en este aspecto. Los otros 3 puntos con 3 décimas corresponden precisamente al examen que vamos a realizar. Ese examen se realizará en la última clase que tengamos, en la última hora, y vamos a retomar para la realización de ese examen, pues precisamente todo lo que platiquemos en clase, las reseñas y la plática del libro que vamos a manejar, del cual, como ustedes lo saben, sin embargo lo voy a repetir, para ese libro me van a entregar en 2 hojas blancas escritas a mano por ambos lados su percepción. ¿Qué fue lo que les deja este libro? ¿Qué es lo que vieron en él? ¿De qué forma nos ayuda en nuestra profesión? ¿Qué tan real es? ¿De qué forma lo podemos aplicar en el ámbito laboral, en el ámbito jurídico, en el ámbito escolar, en el ámbito familiar? En todos los aspectos, ya que precisamente al ser una percepción, pues podemos encontrar muchos puntos en los cuales nos podemos apoyar y que nos sirvan en nuestro actuar cotidiano. Como mencioné, en lo que respecta al examen, pues vamos a platicar de este libro, vamos a hacer algunas preguntas de todo lo que veamos en clase, de las exposiciones directas que va a tener un servidor, con la intención de que todo lo relativo a juicios orales salga de la mejor manera. ¿Cuál es el objetivo de esta materia? Es precisamente que tanto como docentes y en su caso ustedes como educandos, pues conozcamos juntos todo lo que es el procedimiento y el proceso penal en lo que respecta a juicios orales. ¿Por qué surge? ¿Por qué se crea? Hay muchas disyuntivas al respecto. ¿Funciona? ¿No funciona? Han sido 8 largos años de preparación y estamos en este momento en su apogeo. Y aún siendo en su apogeo, no está funcionando de la manera adecuada en virtud del desconocimiento de algunos puntos. ¿Por qué? Porque en algún momento permite que la actitud decisional quede totalmente en una autoridad, en un solo juez, que es quien va a definir si una persona es culpable o no. ¿Cómo se inicia juicios orales? Tendríamos que irnos precisamente al ámbito histórico. ¿Recuerdan cuando les comenté en alguna de las clases en las cuales hemos compartido que no podemos entrar a un tema directo si no conocemos los antecedentes? Sin buscar antes la razón de ser del por qué su existencia, del por qué su surgimiento y cuáles son los cambios que históricamente ha realizado o ha tenido hasta el momento actual. Esto nos va a permitir en algún momento poder identificar esos cambios y ver si realmente se ha ido adecuando, si realmente ha funcionado y cuáles son las opciones que nosotros tenemos. Cuando hablamos de juicios orales estamos hablando precisamente de la expresión. ¿Y qué sería lo básico entonces o lo principal que deberíamos manejar nosotros para poderlo utilizar de manera adecuada? Elementos y herramientas. ¿Qué sería? Pues precisamente aprender a hablar en público. ¿Cómo se logra ello? Bien, de una forma muy sencilla, lo hemos comentado, leyendo. Si ustedes leen, si ustedes se preocupan por obtener ese hábito de la lectura, si nosotros como docentes les damos las herramientas
y por qué no decirlo de alguna manera, los obligamos a leer, al menos durante nuestras clases, les estamos dando las herramientas suficientes para que ustedes puedan manifestarse ante cualquier ámbito. Recuerden, juicios orales es la expresión oral ante un tribunal, ante un juez, en donde nosotros vamos a hacer valer los derechos de nuestros defendidos, en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, ya que no es exclusivamente desde el punto de vista penal. ¿Cómo surge? Surge en Roma, que es la base, el origen, la raíz de todo el derecho a nivel internacional, en donde todo se manejaba de una forma oral. Cada vez que se llegaba ante una autoridad a exigir el cumplimiento de una obligación, se realizaba de forma oral. Es decir, había una persona, un ofendido, que hacía valer su derecho de forma directa, comentándolo directamente a la autoridad. Esa autoridad lo escuchaba y a su vez permitía que el presunto responsable o la persona responsable a su vez pudiera defenderse. ¿Y de qué forma se defendía? Igual, de manera oral, es decir, manifestando de viva voz cuáles habían sido las circunstancias del hecho que estaba calificando como delictivo, por qué consideraba que no tenía ninguna responsabilidad, por qué consideraba que no debía cubrir ninguna reparación del daño, por ejemplo. Cuando empezamos a manejar el permitir que las personas que intervienen, las partes en un litigio, en un proceso, se defiendan, lo hacen de forma oral, siempre. Y de la misma forma, quien tenía la posición deciditoria, que podía decidir cuál era la conclusión y quién era inocente y quién no lo era, lo expresaba también de forma oral. Históricamente podríamos hablar de un proceso penal inquisitorio y un proceso penal acusatorio actual. Inquisitorio, sí, porque en ese momento no se consideraba la persona presunta responsable como un presunto responsable, sino como un delincuente. ¿Y qué es lo que se intentaba hacer? Castigar. Un ejemplo de ello, ¿qué podría ser? Bien, la Santa Inquisición. En la Santa Inquisición era un proceso penal inquisitorio. ¿Tenían opciones a obtener una libertad? No, mínimas. ¿Existía el juicio como tal? Sí. ¿Existía alguien que representara a los acusados? Sí, aunque esta circunstancia, al estar vinculada netamente con la Iglesia, pues le restaba todo el poder al abogado. Pero sí podía intervenir, y intervenía de alguna forma. En el aspecto inquisitorio, ¿cómo se obtenía la confesión de una persona? Bueno, pues por la vía de la tortura. Y para ello, pues obviamente, y para el reconocimiento de todo esto, pues les sugiero precisamente en nuestra Ciudad de México la visita a los museos. Y uno de ellos es de la Santa Inquisición, tortura y la otra es de tortura, ambos aquí en nuestra ciudad, en donde podemos darnos cuenta y conocer cuáles fueron las herramientas que se utilizaban para la tortura hacia las personas, de qué forma se llevaban a cabo estas torturas, cuál era la opción. La única opción era declararse culpable, porque de esa forma dejaban de sufrir la tortura. Funcionaba desde el punto de vista histórico y de la conformación del propio tribunal de la Santa Inquisición. Sí funcionaba, porque obtenían no solamente la declaración o la confesión de la persona que estaba siendo procesada y que en determinado momento desde el punto de vista religioso iba a ser condenado a muerte o a sufrir alguna pena, que era la exhibición pública en la Ciudad de México, el salir y pasearlo por las principales plazas de la Ciudad de México con algunos implementos, como eran pues cabezas de burros, de bueyes, de cerdos, confeccionadas en metal, en donde se quedaban a la vista los rasgos de la persona y que se exhibía públicamente
a modo de que toda la sociedad lo viera. La otra opción era, pues obviamente, conducirlos a la muerte como consecuencia de su actuar y obviamente también, pues por no estar de acuerdo al 100% con la religión católica o no cumplir con todos los principios que la misma religión nos daba o nos dictaba en aquel momento. Pero ¿cuál era realmente lo que buscaba la Santa Inquisición? Lo que ya mencionamos, no. Considero que en el sistema inquisitorio que manejaba la Santa Inquisición, lo que buscaba era sentar el precedente. Es decir, que toda la sociedad se percatara de lo que podría suceder si ellos eran descubiertos o eran señalados por alguna otra persona como alguien que estaba fuera de lo que mencionaba o de lo buen actuar, que debía manejarse como un buen cristiano, como una persona, un buen católico. Y al sentar el precedente nos dejaba ver el castigo que podríamos tener si nosotros incumplíamos, y que era precisamente pues la muerte. Los juicios orales fueron creados primero en lo que es Sudamérica, en Chile, Perú, Argentina, Brasil, con la finalidad de terminar con toda la delincuencia que existía en estos países, pero sobre todo con el hacinamiento que hay en todas las cárceles, circunstancias en las cuales en nuestro país pues no somos ajenos. Sabemos perfectamente que el diseño para los reclusorios, para las cárceles en la Ciudad de México o en todo el país, no se crearon para determinada cantidad de procesados y en su caso sentenciados, pero esto no se ha cumplido de ninguna manera, en virtud de que la cantidad de delincuentes o de personas que han sido procesadas sobrepasa por mucho la posibilidad de la gente que estaba en determinado momento pues destinado a estar ahí. Es decir, si estaba programada una celda para 10 personas, pues en esa celda tenemos aproximadamente 80, 90 personas. Es a lo que nos referimos con el hacinamiento. Juicios orales en México se crea con esa finalidad: que el juicio sea más rápido, que la sentencia que se dicte a una persona sea igual, de la misma manera, más ágil, directa, que se busca eliminar gastos procesales, que se busca que si el daño no es grave, en determinado momento se pueda sufragar la reparación del mismo, se obtenga el perdón en determinados casos y obviamente la libertad de la persona que está siendo procesada. ¿Qué se busca por medio de juicios orales? Que las víctimas del delito sean protegidas realmente por la ley, que sean en todo momento blindada su posición. ¿A qué me refiero con esto? Que el Estado les permita tener un representante legal, que sería el Ministerio Público, que les permita tener apoyos a las víctimas del delito, y estamos hablando no solamente del Ministerio Público como tal, sino que también estamos hablando de psicólogos, de apoyos en lo que respecta a su salud, tanto física como mental, la intervención de tanatólogos, la intervención directa de peritos que conocen y manejan la circunstancia de la cual fue víctima, y brindándole el apoyo, pues le van a dar la certeza y la seguridad de que el Estado está haciendo algo por la víctima, que le está apoyando, pero a su vez le está dando las opciones para sanar en todos los aspectos, física, emocionalmente. De la misma forma, Juicios Orales nos menciona que todas las personas que han realizado un ilícito, delincuente, por qué no decirlo, a su vez también tiene derechos, y esto pues nos lo denota, nos deja muy claro la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo primero del 29 constitucional, donde nos habla de derechos humanos y garantías individuales, en donde nos menciona también que hasta el peor delincuente tiene derecho a una defensa normal,
y que si no se pudiera hacer por sí mismo, es decir, que no pudiera pagarlo, el mismo Estado le va a conceder el apoyo de un profesional en el derecho para que lo represente durante todo su proceso. Lo que conocemos pues como defensor de oficio. Pero ya que nos llega esto, pues bueno, lo que acabo de mencionar, que inclusive el peor delincuente tiene derecho a una legítima defensa, por un abogado titulado. Eso nos dice Juicios Orales. Juicios Orales nos dice que ningún proceso debe de durar más de un año. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, pues que se agilice totalmente. Recordemos que en el sistema anterior, inquisitorio, tendríamos inclusive procesos que llevaban 5, 6, 7, 8 años y aún no se condenaba, no se sentenciaba a una persona. Y siendo esa sentencia, pues obviamente la prisión o la libertad. Pero en ninguno de los casos se manejaba. ¿Por qué? Pues porque no se permitía que nosotros como abogados lo pudiéramos solicitar en algún momento, porque siempre existía una fase pendiente de realizar. Algo que no se llevaba a cabo, la inasistencia, por ejemplo, de los testigos, de los peritos, la inexistencia de los ofendidos como tal, y eso nos llevaba a un espacio mucho más grande. Situación que ahora con juicios orales pues ha cambiado totalmente. ¿Qué buscamos entonces con juicios orales? Que al ser todo el proceso más ágil, se obtenga una real sentencia a la brevedad posible, ya sea a favor o en contra, pero con celeridad. ¿Qué se busca? Como lo mencioné, la reducción de gastos procesales. ¿Qué buscamos? Que todos nosotros como abogados, y es uno de los objetivos principales tanto de la institución, el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrados, que todos nosotros en ejercicio de nuestra profesión como abogados, pues precisamente manejemos esto, que manejemos la elocuencia, que manejemos en determinado momento y en todas las intervenciones que tengamos tanto un fundamento como una argumentación. Un fundamento, el tener la base real de dónde surge lo que pedimos, nuestro pedimento, nuestra defensa en determinado momento, y la argumentación, la forma en que voy a hacer valer todo lo que estoy pidiendo, la forma en que voy a convencer a un juez, a un ministerio público o a las autoridades que correspondan del por qué considero o consideramos que, o la defensa considera que la persona que está siendo procesada no es culpable o que su culpa es relativa. Todo es en base a la forma en que nosotros lo planteemos. Y obviamente no va a surgir los mismos efectos hacer una solicitud parca, directa, que si nosotros en la argumentación quizá utilizamos un poco ese manejo de los conocimientos que tenemos para hacerle ver a una autoridad que lo que realmente nosotros buscamos, y que es precisamente el obtener la libertad de nuestro defendido. ¿Cómo se obtiene? Manejando lo que es juicios orales, manejando la lectura y comprometiéndonos totalmente con nuestra profesión. Hace unos días me preguntaban cuál podría ser una de las bases directas de una intervención en un juicio oral. Pues considero que lo básico y mínimo es conocer el asunto. La responsabilidad que nosotros tenemos para con nuestros clientes es muy grande. No solamente está en juego su libertad en el ámbito penal, sino podrían estar en juego sus bienes, su seguridad física, su seguridad personal, su seguridad laboral. Imaginemos en materia familiar, juicios orales en materia familiar. ¿Por qué debemos de prepararnos todavía mucho más y ser conscientes de lo que estamos haciendo? Está en nuestras manos una guardia y custodia, la pérdida de la patria potestad, la pensión alimenticia, el manejo de las intenciones y de la vida misma de un interdicto. ¿Se imaginan qué grave responsabilidad tenemos nosotros? Y cómo
esa responsabilidad la debemos cubrir pues precisamente con el conocimiento, con la lectura. Mínimo debemos conocer de qué se trata el asunto en el cual vamos a intervenir. Mínimo. Debemos prepararnos para saber cuáles son las opciones. A pesar de que manejemos muy bien un área, como lo podría ser juicios orales en materia penal o en materia familiar, ningún asunto es igual, todos son diferentes. Recordemos, desde el punto de vista sociológico no puede ser igual, porque nosotros trabajamos con personas, con seres humanos, y de ninguna manera podemos resolver de la misma forma, aún siendo circunstancias similares, aún siendo asuntos paralelos. Si nos ubicamos en materia penal, juicios orales, ¿cómo se inicia? Bueno, pues se inicia precisamente con la intervención de un denunciante, un ofendido, ante el Ministerio Público, quien va a crear una carpeta de investigación. En esa carpeta de investigación, lo primero que va a buscar el Ministerio Público es que existe una congruencia entre lo que está denunciando la persona ofendida y lo que van a vertir sus testigos. Posterior a que se toma la declaración, que anteriormente lo entendíamos como denuncia, actualmente carpeta de investigación, se van a reunir todos los elementos para poder determinar la probable responsabilidad del acusado o de la persona indiciada. Posterior a ello, tendrá que citar al presunto responsable, si se tiene su información completa, como su nombre, como su dirección, como sus rasgos fisiológicos, se le citará. Si no se presenta la primera ocasión, lo volverá a citar hasta por 2 ocasiones más. Y en todo caso, el Ministerio Público dictará una orden de presentación, que no es una orden de aprehensión. Recordemos, la orden de aprehensión solamente puede ser dictada por el juez que conoce, el juez penal que conoce del asunto y que considera que sí existen los elementos suficientes por el cual le fue consignado un asunto para dictar una orden de aprehensión hacia otra persona. Ministerio Público en su proceso no puede dictar órdenes de aprehensión, sino de presentación. Hará llegar el oficio solicitando la presentación del presunto a el procurador a su vez lo destinará a la policía ministerial, que serán los encargados de detenerlo y de presentarlo ante el Ministerio Público, en donde esta persona tendría el derecho de ir acompañado o de solicitar la presencia de un abogado particular, y en su caso, si no lo puede hacer o no lo tiene, puede solicitar la presencia de un defensor de oficio, mismo que le será otorgado por el Ministerio Público. En este marco de ideas, declarará en relación a los hechos o se reservará para hacerlo posteriormente, pero sí tiene el derecho de escuchar toda la acusación y que le lean toda la acusación que se realizó en su contra, en donde va a constar quién lo acusa, de qué lo acusa, por qué lo acusa, las circunstancias de tiempo, modo, lugar, forma en que supuestamente acontecieron los hechos, a efecto de poder estar en la posición de contestar de forma afirmativa o negativa la acusación que tiene en su contra. El fundamento, pues obviamente, son los artículos 14, 15 y 16 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este caso, también, con fundamento en el artículo 20 constitucional, pues bueno, nos podemos reservar el derecho de declarar en ese momento y solicitar una nueva cita con el Ministerio Público a efecto de que podamos hacer esa declaración por escrito. Como se pueden percatar, estamos inmersos en este momento en lo que es la carpeta de investigación. ¿Y qué es lo que se pretende? Bueno, pues que conozcamos las etapas, mismas que iremos conociendo poco a poco y de forma paulatina. ¿Por qué? Porque espero que ya lo consiguiente a estas clases, pues obviamente lo podamos hacer ya directamente en el aula, en donde ya podemos trabajar y hablar
más abiertamente, sobre todo con la intervención de todos ustedes, con el conocimiento del tema, y podamos ver cuáles son todas las etapas que componen lo que es el juicio oral, la manera en que vamos a intervenir, de qué forma podemos actuar nosotros directamente ante el Ministerio Público, en donde si él considera apropiado, conducente, pues consignará esa carpeta de investigación a un juez de control, que es el juez de primera instancia en el ámbito penal, que va a conocer de este asunto. ¿Qué vamos a conocer nosotros en el procedimiento del juicio oral? Es decir, en las etapas. Bien, ahora cómo nos debemos comportar ante el juez de control. ¿Qué temas son los que vamos a tratar con él? ¿De qué forma y de qué manera podemos nosotros solicitar la libertad inmediata de nuestro defendido? En base obviamente a los antecedentes de la carpeta de investigación. Pero yo creo que lo más importante es que nosotros, con el conocimiento de estas etapas que vamos a ver en clase, pues podamos diseñar inclusive en el interior del aula y de forma vivencial la creación de un pequeño juicio, en el cual me gustaría que ustedes ya empiecen a ponerse de acuerdo en ese sentido, que su jefe de grupo tome su papel como jefe de grupo y que acorde con ustedes, con todo el grupo, con todos los alumnos, designen quién podría ser en un juicio oral en el salón de clase, el juez, quién podría ser el Ministerio Público de la agencia investigadora que va a conocer en primer momento del ilícito y que va a consignar a un juez de control, quién podría ser el Ministerio Público encargado ya de la representación social y representante legal de la víctima dentro del proceso, quién podría ser entre todos ustedes el presunto responsable, que de antemano creo que ya sé quién podría ser, pero bueno, ustedes determinen. ¿Quién podría ser la víctima? ¿Quién podría ser el abogado encargado de la defensa de esta víctima? ¿Quiénes podrían ser los testigos a cargo y de descargo? De cargo, que están a favor de la víctima del delito; de descargo, que están a favor del presunto responsable. Podríamos también elegir desde este momento, y serían dos personas, los policías deponentes, las personas encargadas de la aprehensión y de la presentación del presunto responsable ante el Ministerio Público cuando el delito se ha cometido en flagrancia, es decir, cuando es cometido en el momento que está realizando el acto delictivo. O bien, los encargados de conocer del asunto y que estarían pues también declarando en su carácter de testigo en contra del presunto responsable. ¿Qué les parece si empezamos a organizar esta dinámica y nuestro jefe de grupo se encarga de ello, y en la próxima clase que tengamos, y que espero que ya sea directamente en el aula, pues lo podamos platicar de forma abierta, directa y concreta? Bien, recapitulemos un poco entonces. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Bueno, tenemos que es la materia de juicios orales dirigido a la generación 10A de Tláhuac, de los días sábados. Tenemos la primera tarea, que es la lectura y análisis de los primeros 29 artículos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estamos hablando de la parte dogmática de la Constitución, en donde nos vamos a dar cuenta que existen tanto derechos humanos como garantías individuales, entendiendo como garantías individuales la forma en la cual nosotros vamos a obtener el derecho de inconformarnos con el actuar de alguna autoridad, con el actuar de alguna institución, y cuando no se están respetando tanto nuestros derechos humanos como nuestros derechos como personas dentro del ámbito jurídico. ¿Okay? Entonces, lo importante sería eso, diferenciar qué son derechos humanos y qué son garantías individuales, y cómo las vamos a aplicar.
desde el punto de vista de los juicios orales en materia penal. Posteriormente ya lo manejaremos en materia familiar. Esa sería la primera tarea, el análisis. Tenemos una segunda tarea que es la lectura del libro que ya mencioné, Diálogos desde el infierno, entre Montesquieu y Maquiavelo. Ese libro, pues bueno, quedamos que es precisamente la percepción de lo que ustedes van a analizar, van a percibir de este hermoso libro, lo cual sabemos perfectamente que se entrega el último día de clases, escrito a mano en 2 hojas blancas por ambos lados. Me gustaría también que pudiéramos checar cómo fueron los juicios orales en materia de inquisitiva, que sería precisamente la Santa Inquisición. Lo podemos localizar en la historia de México, aproximadamente en los años 1750 a 1808, 1910 más o menos, 1810, perdón, en donde vamos a ver cómo se fue la conformación de la Santa Inquisición, cuáles fueron las actividades que realizaron, cuál era el proceso que seguían, cómo se iniciaba el procedimiento penal en la Santa Inquisición. Esto solamente me gustaría que lo hiciéramos de manera de lectura, en el cual nosotros pues nos podamos adentrar un poco más en lo que era precisamente el sistema inquisitivo y cómo se creó y que bueno, surgió y prevaleció hasta hace 8 años, en donde ya surge la estructura de juicios orales como tal. Bien, con esto pues me despido de ustedes, agradeciendo su atención y solicitándoles de la manera más atenta, cumplamos con lo que estamos pidiendo. La próxima clase espero ya sea en el interior del aula y tener el gusto de saludarlos personalmente. Que tengan un excelente día, éxitos.